Mientras los aldeanos se ocupaban de sus asuntos, un grupo de hombres se topó con una escena extraordinaria que desafiaría su comprensión del orden natural. Un movimiento inusual en el camino de tierra llamó su atención, llevándolos más cerca de un espectáculo de vida y muerte. Allí, en las garras de una gigantesca boa constrictor, se retorcía un pequeño jaguarundi, un miembro de la familia de los felinos, un pariente del majestuoso puma. A primera vista, el jaguarundi parecía sin vida, su pelaje una vez vibrante ahora apagado por el implacable agarre de la serpiente. Sin embargo, a medida que los hombres se acercaban, notaron el sutil ascenso y descenso de su pecho, una súplica de salvación evidente en sus ojos desesperados. El jaguarundi, aunque incapaz de vocalizar su angustia, parecía implorar a los hombres por intervención. Sus intentos de resistir a la boa constrictor eran débiles, y el agarre implacable de la serpiente amenazaba con apagar la vida del felino. Los hombres se enfrentaron a un dilema moral, atrapados entre las implacables leyes de la naturaleza y la compasión innata que despertaba dentro de ellos. Impulsados por un sentido inquebrantable de deber, los hombres emprendieron una peligrosa misión de rescate. El guardabosques local Rojas, reconociendo los riesgos inherentes, se unió al esfuerzo para confrontar a la colosal serpiente. Con una determinación cautelosa, buscaron debilitar el agarre de la boa constrictor sin convertirse en víctimas de su mortal abrazo. A medida que la tensión en el aire del bosque se intensificaba, el esfuerzo colectivo de los hombres comenzó a dar frutos. Pulgada a pulgada, la boa constrictor cedió su agarre sobre el jaguarundi. Con un último estallido de fuerza, los hombres liberaron al pequeño felino de las espirales que intentaban acabar con su existencia. El guardabosques local Rojas, secándose el sudor de la frente, reflexionó sobre la arriesgada intervención. Mientras reconocía la interrupción del orden natural, enfatizó la importancia del conocimiento de la vida silvestre por parte de los aldeanos para asegurar una resolución segura. El jaguarundi, ahora libre de su peligrosa situación, miró a sus rescatadores con una mezcla de gratitud y alivio. Sin embargo, el acto de misericordia no vino sin consecuencias. Al intervenir y salvar al jaguarundi de su destino macabro, los hombres habían alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. La boa constrictor, dejada sin su presa prevista, se deslizó hacia las sombras, hambrienta y despojada de su sustento legítimo. Los hombres lucharon con la inquietante pregunta que flotaba en el aire. ¿Fue justificada su intervención, o habían, en su compasión, alterado el curso natural de la vida y la muerte? Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.